Bueno, amigos, estamos en otro programa especial, más que especial, de Voces y Contexto en esta mañana del 9 de abril del 2020, en unas circunstancias bastante inéditas, por supuesto, por esta pandemia que estamos atravesando todo el planeta. Les contamos, como siempre, que las vías de comunicación son a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Si quieren, nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp al 15 3378 1859. Habitualmente nos mantenemos comunicados desde nuestro Facebook, Voces y Contexto, y a partir de mañana van a poder volver a escuchar la entrevista de hoy desde nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Como les digo cada semana, si quisieran ver la producción completa de Voces y Contexto y de la serie anterior de nuestros programas, lo pueden hacer consultando nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Y bueno, ya nos lanzamos directamente al comienzo del programa. Yo les decía que este es un programa especial, dado el contexto especial en donde nos desenvolvemos hoy aquí en Radio Caput, un poco a la distancia, y tenemos una visita. Vamos a tener una charla sumamente interesante. Estamos aquí con el profesor doctor Abel Luis Agüero. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, les contamos a nuestros oyentes que estamos con el profesor doctor Abel Luis Agüero, que es director del Instituto de Historia de la Medicina. Es también profesor consulto adjunto de Salud Pública, que estuvo a cargo de la dirección del Hospital Ramos Mejía hace unos años y que también fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina de la Asociación Médica Argentina. Sabemos que el doctor Agüero, entre otras especialidades, entre otros de sus amores, que es la historia de la medicina y la historia de la ciencia en general, es un especialista en salud pública. Por eso lo convocamos en esta mañana, porque queremos saber un poco cómo ve él, cómo puede contarnos qué han sido las epidemias o las pandemias a lo largo de la historia. Recordemos que una de sus especialidades es justamente la historia. ¿Cómo ha sido este devenir de la salud pública del mundo, las epidemias, doctor? Bueno, mira, yo para comenzar quisiera aclarar algunos temas por una cuestión semántica, para que después todos sepamos de qué estamos hablando. Vamos a decir qué diferencia hay entre epidemia, pandemia, brote o endemia. Uh-huh. Bueno, son términos que en general vienen desde muy antiguo de la medicina. Los inventó Hipócrates, nada menos. Ayer nomás. Claro. Endemia, endemos, dentro del pueblo, es aquellas enfermedades que siempre están en el ambiente, que nunca se erradican del todo, pero que tampoco aumentan desproporcionadamente, siempre es una cuestión mínima. Entonces, eso es una endemia. La epidemia, por el contrario, es un aumento importante de casos, mucho más allá de lo esperado para una determinada ocasión en un determinado lugar. Uh-huh. El brote vendría a ser inicio de una epidemia, podría ser o no, que es cuando todavía podemos saber cuál fue el primer contacto, cuál es el caso cero y cómo sigue la cadena desde allí, y puede más o menos controlarse en un determinado momento y lugar. La pandemia, por el contrario, es cuando una epidemia ha pasado los límites no solo de una nación, sino de un continente. Y entonces, cuando ya está afectada gran parte de la población mundial, hablamos de una pandemia. En segundo lugar, quisiera hacer otra advertencia. Muy bien, sí, cómo no. La historia de la medicina en general puede observarse desde distintos ángulos. Un ángulo
podría ser nada más que la historia de las doctrinas médicas. Sí. Otro ángulo, por el contrario, que es el que más me interesaría a mí, puede ser el debido a la historia social de la medicina. Ajá. O sea, la medicina es parte de la actividad de la sociedad en sí. No se puede negar que la medicina integra entonces toda una cadena de acontecimientos que no solo son médicos, sino que son sociales. Claro. Imposible hacer una diferencia Claro. ya de límite. Entonces, vamos a hablar un poco. Este no es un programa en el cual estemos hablando en términos técnicos de medicina. Vamos a hablar de historia social de la medicina en el caso de las epidemias. Uh-huh. ¿Y con cuál le parece que podríamos comenzar para narrar estos hechos que nos preocupan y que probablemente nos estamos cuestionando justamente a raíz de la situación actual, ¿no? Sí, claro. Epidemia en general, cuando uno habla de esta palabra, el común de la gente se enfoca en las enfermedades transmisibles, o sea, en general las infectocontagiosas. Sí. Pero, ojo, que epidemia puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, puede haber una epidemia de choques en la Avenida del Libertador todos los sábados a la noche a las 6 de la mañana. Sí. Porque va a haber muchos más choques cuando los chicos salen de los boliches y demás que en un momento cualquiera de la Libertador, cuando todo el mundo maneja más sobrio y con más cuidado. Claro. Pero bueno, hablando de epidemia en principio, las primeras epidemias sí fueron generalmente epidemias de tipo infectocontagioso. Perdón que lo interrumpa, pero ahí se puede datar más o menos a nivel histórico cuándo comienza a registrarse la primera epidemia, quizás en tiempos bíblicos. Bueno, la Biblia tiene algunas descripciones que podrían ser una epidemia. Pero recordemos cómo empieza la Ilíada. A ver. Canta, oh diosa, la cólera del divino Apolo, cólera fatal que causó infinitos males a los aqueos. ¿Qué es lo que cuenta Homero con esta introducción y esta invocación a las musas? Lo que cuenta es lo siguiente, que en un momento dado los aqueos saquearon un templo de Apolo y ultrajaron a la hija del sacerdote. Bueno, esto después trajo una pelea entre Aquiles y Agamenón, pero bueno, eso es parte de la Ilíada. Lo cierto es que el sacerdote de Apolo llama al dios y le pide al dios Febo, al dios del sol, que vengue el ultraje que han hecho con su hija. Apolo se sienta sobre una colina, toma su carcaj, saca sus flechas y empieza a tirar flechazos hacia el campo de los aqueos, que empiezan a caer febriles, débiles, enfermos. Esto es una epidemia. Claro. Y perdón, una interrupción. Lo que nombra la Biblia con respecto a las plagas, ¿podrían considerarse también como epidemias o no? Bueno, si estamos hablando de las plagas de Egipto, sí, es una epidemia. Son epidemias, pero siempre y cuando produzcan enfermedades. Claro. Si no, no. Que el agua se transforme en sangre no es una epidemia, es un milagro. Claro. Pero que en un momento dado haya una muerte general de primogénitos por una enfermedad, por cuestiones de Dios, por lo que cada uno quiere imaginárselo, si es que existió, eso es una epidemia. Claro. Entonces, epidemias siempre hubo. En la antigüedad hay algunas que son más o menos importantes. Yo podría nombrar algunas, pero así muy a la pasada. Sí. La peste de Atenas del año 430 a.C. Atenas era una ciudad que tenía sobre todo un dominio del mar y no tenía tanta influencia en sus ejércitos de tierra.
cuando se pelea con Esparta, que era una potencia terrestre, va y trata de sitiar Atenas, y Atenas se encierra en sus murallas, quedando conectada con el puerto del Pireo para poder recibir sus alimentos, y piensa que con su flota va a ir demoliendo a los aliados de Esparta, y finalmente Esparta va a quedar sola y debilitada. Pero ¿qué pasa? Al encerrar tanta gente en las murallas, era fácil que hubiera una epidemia. Claro. No se sabe de qué, pero sí la hubo, y esa epidemia fue tan grave que en su momento, después de unos años de epidemia y epidemia y epidemia, Pericles, el gran demócrata que dirigía Atenas, enfermó y se murió. Y eso fue un magnicidio, digamos, no como asesinato, pero sí una pérdida muy importante para las defensas y la política de Atenas. Así que bueno, podríamos nombrar esa. Luego hubo otras, pero dejémosla, la peste antonina, que fue en el tiempo de los emperadores antoninos, donde nadie sabe qué es lo que fue, si fue una viruela o fue un sarampión. Es muy difícil traducir en términos médicos actuales lo que en aquel momento los médicos escribían o la gente escribía. Claro. Pero se estimaron varios millones de muertos. ¿Varios millones? Varios millones de muertos, porque duró más o menos unos 15 años. No fue una peste o una epidemia rápida, fue una epidemia que duró muchísimo tiempo. Lo mismo fue la plaga de Justiniano, también, que tuvo varios millones de muertos en los años 500, a mediados del 500, en el imperio de Justiniano, el imperio romano de Oriente. Pero realmente la que para el mundo occidental fue muy importante fue la peste neumónica del año 1348. ¿Qué es lo que pasó allí? Año 1348, los cruzados se sostenían en Tierra Santa. Habían perdido Jerusalén, pero todavía había grandes extensiones de tierra en las cuales ellos estaban señoreando. En ese momento había un enorme tráfico, para lo que era la época, por supuesto, claro, un enorme tráfico marítimo desde Tierra Santa hacia Europa y desde Europa hacia Tierra Santa, hacia Palestina o lo que hoy sería Israel. Y en ese momento empieza a aparecer una fiebre, una peste. Esa peste aparentemente no salió solo de Medio Oriente, ya venía del Asia. Pero claro, a partir del Medio Oriente llega a Europa. Esa peste era nada más que la peste bubónica. ¿Qué es la peste bubónica? Es una enfermedad producida por el Yersinia pestis, que sería el agente vector, o el agente causal, de la fiebre, pero la Yersinia pestis se encuentra fundamentalmente en los ratones, en las ratas, no claro, ratones, en las ratas. Y en las ratas que venían, en los barcos que venían claro, cargados de cosas del Medio Oriente hacia Europa, venían muchas ratas. Claro. Y allí entonces aparece una peste muy importante que mató mínimamente 25 millones de personas en Europa. ¿Qué porcentaje de la población mundial? Se calcula entre el 25 y el 50% de la población muerta. Europa quedó devastada. Sí. A partir de 1348. Recordemos algo, debemos el Decamerón a eso. El Decamerón es una serie de cuentos escritos por un grupo de jóvenes, muchachas y varones, que se fueron a una quinta para huir de la peste negra. ¿Por qué peste negra la llamaron? La peste bubónica trae inflamación de los ganglios, que son las bubas.
y a partir de allí toda una serie de problemas orgánicos que llevan a la muerte. Pero cuando podríamos decir, la contaminación en el cuerpo es muy grande, ya pasa a la sangre, se hace como una sepsis sanguínea y entonces puede exhalarse en la tos o en la expectoración. La gente iba a las iglesias a pedirle a Dios que se acabara la peste. Y al lado del que estaba sano, que estaba rezando, estaba el enfermo que tosía, claro, y que le transmitía la peste al mismo tiempo. Claro. Esa peste, como era una peste neumónica ya, traía la cianosis, o sea, la coloración esa azulada de la cara por falta de oxígeno en la sangre. Y entonces se morían de peste negra. Claro. Una teoría que tiene un autor llamado Zinsser, un gran bacteriólogo, en un libro que se llama Ratas, Piojos y Historia, dice que la rata que traía la peste era el Ratus ratus, que era un ratón más chico que el Ratus norvegicus, el ratón de Noruega, que venía en los bancos que traían los vikingos. Y que tal vez una de las condiciones fue, primero, que se hizo la curva epidémica de la peste, o sea, los susceptibles fueron muriendo y los que quedaban vivos después de haber tenido la peste, que habían podido recuperarse, quedaban inmunes de alguna manera. Y por otro lado, el Ratus norvegicus no era tan portador de las pulgas y que como tenía el Ratus ratus. Y como era más fuerte, se comían los Ratus ratus. Con lo cual desapareció allí este tipo de pestes. ¿Y cuál le seguiría en importancia, bueno, doctor Agüero? Vamos a hablar de la que tiene más importancia en unos pocos minutos. La más grande de todas las pandemias que se recuerdan en este momento ha sido la gripe española. Sí. La gripe española de 1918 dejó 50 millones de muertos y 500 millones de enfermos. 500 millones sí. de enfermos. Se piensa que era un serotipo de variación del virus de la influenza, que era el H1N1. Y que en realidad empezó en Estados Unidos, no empezó en España. Pero ¿por qué la llamaron peste española o gripe española? Estaban en la guerra. Las potencias en guerra verificaban y evitaban toda noticia que fuera desagradable. Claro. Una de las noticias desagradables es que en los puertos donde desembarcaban las tropas norteamericanas que iban a pelear en la guerra, empezaba a aparecer la gripe española. Por consiguiente, eso no se decía. España era un país neutral y por consiguiente no tenía censura a la prensa española. El diario The Times llegó a decir que 2/3 de la población se infectó en Madrid durante 3 o 4 días, nada más que de peste, de gripe. Entonces, poco a poco fueron adjudicándole a España algo que España no tenía nada que ver. Sí. Como pretende Trump hablando de la gripe china actualmente. Bueno, yo tengo un trabajo hecho hace ya muchos años sobre la epidemia de sífilis en la Edad Media Renacimiento, mejor dicho, en el Renacimiento, y la aparición del SIDA. Y entonces hago una comparación, por ejemplo, entre qué se decía con respecto a esa misma enfermedad. Los sermones que se daban en las iglesias protestantes y católicas eran, en el tiempo de la sífilis, que gracias a Dios había aparecido esa enfermedad con la cual los pecadores iban a irse todos al infierno y morirse rápidamente. Claro. Pero las encuestas que se hacían en Estados Unidos con la derecha norteamericana
también decían que no había que gastar plata en atender a los enfermos de SIDA, porque como eran todos homosexuales, habría que matarlos a todos o dejarlos que se mueran. Sí, sí. Porque eran pecadores. Sí. Y también estaba lo mismo acerca de, bueno, ¿quién había sido el culpable de la enfermedad? Sí. Con respecto a la sífilis, perdón, el primer culpable se dijo que fue los judíos exiliados de España. Bien, entonces ellos decían que los judíos habían envenenado las aguas españolas, claro, y de ahí se había distribuido la sífilis por todos lados. Pero los judíos eran un pueblo culto que tenía acceso a la prensa, se empezaron a defender. Claro. Y entonces, ¿en quién recayó el chivo expiatorio? El chivo expiatorio. En los indios, claro, que no tenían acceso a la prensa, y encima en un pecado de los indios, claro, que ellos se acostaban con las llamas, que le daban carne, lana y cama. Caramba. Y fíjate que en el SIDA, independientemente de que sea cierto o no, ¿qué se dijo finalmente? Que eran los negros más atrasados del África, que se acostaban con los monos. Sí. Sí, la ignorancia no tiene tiempo ni frontera. Vamos a hacer una pausa, doctor Agüero. ¿Cómo no? Y lo voy a invitar a que escuchemos un lindo tema musical de un querido músico español, Luis Eduardo Aute, que lamentablemente falleció esta semana. Así que vamos a escuchar y a recordar vamos a hacer un pequeño tributo a este cantautor y un artista múltiple, completo y tan querido aquí en la Argentina como Aute.